Maldito seas. Julio, te arrancaré el corazón por lo que hiciste, grité, con la voz quebrada por la rabia, mientras sostenía un cuchillo frente a la puerta del cobertizo escondido en nuestra finca. Aquella mañana de sábado, cuando finalmente tuve el valor de entrar en ese lugar olvidado entre los campos de olivos, descubrí un secreto que destrozó mi mundo. Yo, Raquel, tenía 35 años entonces y durante 15 años creí conocer a mi esposo, Julio, como la palma de mi mano, pero lo que vi en ese cobertizo y lo que descubrí después me mostró que no sabía nada, absolutamente nada. Esta es mi historia, un relato crudo de traición, abuso y una venganza que me costó todo, pero que me dio la fuerza para proteger a mi hija y reclamar mi vida. Siéntense, respiren profundo, porque lo que voy a contar es un descenso al infierno, pero también un testimonio de resistencia. Si mi historia toca sus corazones, por favor, dejen un comentario. Díganme de qué ciudad me escuchan. Su apoyo me da fuerza para compartir este dolor que marcó mi vida. Vivía en una finca modesta en las afueras de Córdoba, un pedazo de tierra heredado del padre de Julio, donde el aroma a olivos y tierra seca impregnaba el aire. Julio, mi esposo, era un hombre de manos callosas y hombros anchos, un agricultor que trabajaba desde el amanecer hasta el ocaso. Lo amaba, o al menos creía que lo hacía, porque sus promesas de una vida juntos me habían dado una hija, Claudia, de 12 años, y una casa que construimos con sudor y sacrificio. Era una casa sencilla, de paredes blancas y suelo de cemento, pero la llenamos de vida, flores en el patio, un huerto donde crecían tomates y pimientos, y recuerdos de risas con Claudia. Mi madre, Amanda, vivía con nosotros, una mujer dura con ojos que siempre parecían juzgarme. Había enviudado joven, y su amargura se había convertido en una sombra constante en nuestra casa. La rutina de Julio era predecible. Se levantaba a las 5, tomaba café solo y salía a trabajar los olivos. Volvía al mediodía para almorzar, descansaba en la hamaca del patio y regresaba al campo hasta el anochecer. Los fines de semana, a veces, iba a la ciudad a comprar provisiones o reparaba cercas. Yo cuidaba la casa, el huerto, las gallinas y a Claudia, que era mi luz en los días más oscuros. Pero hace 2 años, Julio empezó a cambiar. Cada 2 semanas decía que necesitaba ir a una parcela lejana, cerca del río, para revisar los olivos. Es mejor cosechar de una vez, separar lo bueno de lo malo, explicaba, y yo, confiada, nunca lo cuestioné. Salía los jueves por la mañana con la camioneta vieja, una bolsa de herramientas y una fiambrera que yo preparaba, y regresaba el viernes por la noche o el sábado por la mañana. Al principio, disfrutaba de esos momentos sola. Podía coser, leer o charlar con mi amiga Aroa por teléfono. Pero con el tiempo, algo cambió. Julio volvía más distante. Apenas me miraba. Tomaba baños largos y se iba a dormir sin hablar. Decía que estaba cansado, que el trabajo era duro, y yo lo creía. ¿Por qué no lo haría? Julio nunca me había dado motivos para desconfiar en 15 años de matrimonio. Pero una mañana de agosto, bajo un cielo gris cargado de lluvia, algo en mí se quebró.
Julio, va a llover. ¿No es mejor quedarte? Ankeldo, pregunté. Me miró con una mezcla de irritación y ansiedad que nunca había visto. No puedo. Raquel, los olivos no esperan, gruñó, y salió sin apenas tomar café. Su reacción me dejó inquieta, con una sensación en el pecho que no podía nombrar. Esa noche, la lluvia cayó con fuerza, y Julio no regresó. El viernes por la mañana, llamó diciendo que la camioneta se había averiado y que dormiría en el campo, esperando a un vecino que lo recogería. Su voz era extraña, ronca, como si escondiera algo. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero no podía sacarme esa inquietud. Pasé el día inquieta, caminando de un lado a otro, fregando platos que ya estaban limpios. El sábado, al amanecer, con el sol apenas asomando, decidí ir a buscarlo. Tomé la bicicleta vieja del cobertizo, me puse un sombrero de paja y pedaleé los 5 kilómetros hasta la parcela cerca del río. El camino era áspero, con piedras y barro de la lluvia, pero mi corazón latía más fuerte que el cansancio en mis piernas. Cuando llegué, vi la camioneta bajo un olivo, intacta, sin signos de avería. Mi estómago se retorció. Escuché un murmullo, una risa baja, viniendo de un cobertizo escondido entre los árboles, un lugar que no sabía que existía. Las paredes eran de madera podrida, el tejado de zinc oxidado. Me acerqué, con las piernas temblando, y empujé la puerta entreabierta. El chirrido de las bisagras fue como un grito en el silencio. Dentro, mi mundo se derrumbó. Julio estaba en una cama improvisada, sin camisa, con una mujer joven abrazada a él. Era morena, de unos 30 años, con una camiseta fina y unos shorts que dejaban poco a la imaginación. Reían, sus cuerpos entrelazados, mientras él acariciaba su cabello con una ternura que no me había mostrado en años. Julio, más Ortega, grité, con la voz quebrada por el shock. Él se giró, con los ojos abiertos de pánico, y la mujer se cubrió con un trapo sucio. Raquel, espera, ¿puedo explicarlo?, balbuceó, pero no había nada que explicar. La traición estaba frente a mí, cruda y descarnada. Corrí, tropezando en el barro, mientras sus gritos se perdían en la distancia. Pedaleé de vuelta a casa, con lágrimas quemándome los ojos, el corazón destrozado. Al llegar, me encerré en el baño, vomitando hasta que no quedó nada en mi estómago. Me senté en el suelo, abrazándome, mientras la imagen de Julio con esa mujer se repetía en mi mente como un disco rayado. 15 años de matrimonio, una hija, una vida construida juntos, todo reducido a escombros. Julio llegó horas después, golpeando la puerta, suplicando que lo dejara entrar. Raquel, por favor, hablemos, decía, pero no respondí. No podía enfrentarlo. No podía mirar al hombre que había traicionado mi confianza. Esa noche, mientras me acurrucaba en la cama, sola, juré que descubriría toda la verdad. No solo quién era esa mujer, sino por qué, cómo, cuánto tiempo había estado viviendo esa mentira. La rabia que ardía en mí era un fuego que exigía respuestas y estaba decidida a obtenerlas.
aunque tuviera que arrancarlas con mis propias manos. Por Claudia, por mí, no dejaría que esa traición me destruyera. El silencio en la casa de Córdoba era un peso que me aplastaba, un recordatorio constante de la traición que había destrozado mi mundo. A los 35 años, yo, Raquel, vivía en un infierno donde cada rincón de mi hogar olía a la mentira de Julio, mi esposo, y a la imagen de aquella mujer en sus brazos en el cobertizo. Mi hija, Claudia, de 12 años, apenas hablaba, sus ojos oscuros llenos de un miedo que me rompía el alma. La rabia que ardía en mi pecho era un incendio, alimentado por la humillación de saber que mi vida, construida con sudor y amor, era una farsa. Pero esa rabia también era mi fuerza, un fuego que me impulsaba a buscar la verdad, a proteger a Claudia, aunque tuviera que mancharme las manos con sangre, mientras fregaba los platos. Con las manos temblando, juré que no dejaría que Julio me destruyera, que encontraría respuestas, aunque el precio fuera mi propia alma. Los días posteriores a aquella mañana en el cobertizo fueron un tormento. Julio regresó a casa como si nada hubiera pasado, con la misma rutina de siempre: café solo al amanecer, trabajo en Los Olivos, almuerzo en silencio, pero sus ojos evitaban los míos, y su voz, cuando hablaba, estaba cargada de una culpa que no admitía. Raquel, hablemos, dijo una noche, sentándose en la mesa de la cocina, pero no podía mirarlo sin ver a esa mujer, sin sentir el cuchillo de su traición en mi pecho. No hay nada que hablar. Julio, respondí, con la voz fría como el hielo, vi lo que hiciste, sé lo que eres. Él bajó la cabeza, murmurando excusas que sonaban vacías. Fue un error. Raquel no significa nada, pero sus palabras eran un veneno que solo alimentaba mi rabia. Claudia se volvió mi sombra, aferrándose a mí como si temiera que también la abandonara. No hablaba de lo que había pasado, pero su silencio era un grito. Por las noches dormía en mi cama, temblando, mientras yo la abrazaba, prometiéndole que todo estaría bien, aunque no lo creía. Intenté protegerla, mantenerla lejos de Julio, pero él parecía no darse cuenta del daño que había causado. Una tarde, mientras ella jugaba en el patio, lo vi observándola con una mirada que me heló la sangre. No era la mirada de un padre, sino de un hombre que dudaba de su propia hija. No es mía, ¿verdad? Sé Solona. Mascaristar, gruñó, acercándose a mí en la cocina. Una mujer como tú, tan fría, seguro que se acostó con otro. Antes de que pudiera responder, me sujetó por el brazo, apretando hasta que dolió. Si no es mía, la haré mía, dijo, con una voz que era puro veneno. Grité, luchando contra él, pero su fuerza me aplastaba. Claudia, que había entrado corriendo al escuchar el alboroto, se lanzó contra él, golpeándolo con sus pequeños puños. ¿Para qué, papá? Solaricía, sollozó. Su voz lo detuvo, pero solo por un momento. Vete a tu cuarto, niña, o te arrepentirás, rugió. La llevé corriendo a su habitación, encerrándonos dentro, con el corazón en la garganta. Esa noche, mientras ella dormía en mis brazos, supe que no podíamos quedarnos. Julio no era solo un traidor, era un peligro, un hombre capaz de lastimar a su propia hija
por su paranoia. La rabia que ardía en mí era un incendio que exigía sangre, pero mi amor por Claudia era más fuerte. Tenía que sacarla de allí, aunque significara dejar todo atrás. Decidí que necesitábamos escapar. Empecé a guardar dinero en secreto, monedas que robaba de los bolsillos de Julio, billetes que encontraba en un tarro en la cocina. También escondí el cuchillo de cocina en mi bolso, uno con el filo suficiente para cortar carne. Cada noche, mientras Claudia dormía, planeaba nuestra fuga, imaginando cómo sería una vida lejos de ese infierno. Pero Julio parecía sospechar. Vigilaba cada movimiento mío, y sus comentarios eran cada vez más crueles. No irás a ninguna parte, Raquel. Eres mía, y la niña también, decía, con una sonrisa que me erizaba la piel. Intenté buscar ayuda en el pueblo, pero los vecinos, que conocían a Julio como un hombre trabajador, me miraban con desprecio. No causes problemas. Raquel, los hombres son así, decía una vecina, como si mi dolor fuera una exageración. Hablé con Aroa, mi amiga de infancia, que vivía en la ciudad. Le conté todo por teléfono. Con la voz temblando, Julio me traicionó. Aroa, y ahora amenaza a Claudia, dije, llorando. Ella me escuchó en silencio, y cuando terminé, su voz era firme. Ven a Córdoba, Raquel, quédate conmigo. Puedes empezar de nuevo. Su oferta era un rayo de esperanza, pero también un desafío. Dejar la finca significaba renunciar a todo lo que había construido, pero quedarme era condenar a Claudia a un peligro que no podía ignorar. Decidí que huiríamos al amanecer, cuando Julio estuviera en el campo, pero esa noche, mientras empacaba una bolsa con lo esencial, escuché pasos en el patio. Era Julio, con una botella de vino en la mano y una mirada que destilaba odio. ¿A dónde crees que vas? Zorra, dirá Turala, gruñó, bloqueando la puerta. Mi mano voló al cuchillo, lista para defender a Claudia. No te acerques. Julio, siseé, con la voz temblando de rabia. Él se rió, un sonido que era puro veneno. ¿Crees que puedes enfrentarme? ¿Eres débil, Raquel? Siempre lo fuiste. Pero antes de que pudiera avanzar, Claudia salió de la habitación, con una sartén en la mano. Déjala. Papá, la Ina, gritó, golpeándolo en la cabeza. Julio cayó, aturdido, y aproveché para tomar a Claudia y correr hacia el patio. Corrimos bajo la luna, con el corazón en la garganta, hasta la casa de un vecino que nos llevó a la ciudad. Mientras el coche se alejaba, con Claudia temblando en mis brazos, supe que la lucha no había terminado. Julio estaba vivo, y su traición era solo el comienzo de un horror que aún no conocía. Pero por mi hija, por la mujer que fui, juré que no me rendiría, aunque tuviera que derramar sangre para protegerla. El amanecer en Córdoba era un lienzo de sombras y silencio, pero mi corazón latía con el rugido de la rabia y el miedo. A los 35 años, yo, Raquel, había huido de la finca con mi hija Claudia, escapando de las garras de Julio, mi esposo, traidor, cuya amenaza contra nuestra hija de 12 años era un veneno que me quemaba por dentro. La imagen de él, con aquella mujer en el cobertizo y su mirada depredadora hacia Claudia,
Se repetía en mi mente como un cuchillo que no dejaba de cortar. La casa de Aroa, mi amiga de infancia, en la ciudad, era un refugio temporal, un lugar donde el aroma a café y pan recién horneado ofrecía un consuelo frágil, pero sabía que no podíamos quedarnos allí para siempre. La rabia que ardía en mí exigía sangre, pero mi amor por Claudia era más fuerte, y juré protegerla, aunque tuviera que enfrentarme al mismísimo diablo. La casa de Aroa era pequeña pero cálida, con paredes pintadas de amarillo y un patio lleno de macetas con geranios. Claudia dormía en un sofá-cama, aferrándose a su muñeca como si fuera su único ancla. No hablaba del horror que había visto Julio con esa mujer, sus amenazas contra ella, pero sus ojos oscuros estaban llenos de un miedo que me destrozaba. Mamá, papá va a encontrarnos y ir por cara a la praxis, preguntó una noche. Con la voz temblando, la abracé, mintiéndole con un nudo en la garganta. No, hija, estamos a salvo, pero no lo estábamos. Julio conocía a Aroa, sabía dónde buscar, y su paranoia lo hacía más peligroso. Cada ruido en la calle, cada sombra en la ventana, me hacía saltar, con el cuchillo que había traído de la finca siempre a mi alcance. Aroa me escuchó mientras le contaba todo, con lágrimas corriendo por mi rostro. Julio me traicionó. Aroa, y ahora quiere lastimar a Claudia, dije con la voz quebrada. Ella me abrazó, su voz firme como un faro en la tormenta. No estás sola, Raquel, pero no puedes seguir corriendo. Tienes que enfrentarlo. Sus palabras eran un desafío, pero también una chispa de esperanza. Me dio el número de una abogada, Ainhoa, que trabajaba con mujeres víctimas de violencia. Ella puede ayudarte a denunciarlo, dijo, pero yo sabía que una denuncia no sería suficiente. Julio era un hombre respetado en el pueblo, y sin pruebas. Nadie me creería. La rabia que ardía en mí exigía más. Quería verlo pagar, no solo por su traición, sino por la amenaza contra mi hija. Esa noche, mientras Claudia dormía, revisé el bolso donde había guardado el cuchillo y algo de dinero robado. También encontré una carta vieja, escrita por mi madre. Amanda, antes de que su amargura la consumiera. Raquel, cuida de tu familia. Es lo único que importa, decía. Las palabras eran un eco cruel, porque Amanda también me había traicionado. Recordé una noche de mi infancia, cuando tenía 15 años, y la vi en el patio de la casa, rodeada por mis tíos, hombres de la familia que la sujetaban mientras ella gritaba. Pensé que era un castigo, pero ahora, con la claridad del dolor, entendí que la habían abusado frente a mis ojos. Y yo, una niña, no hice nada. La culpa me quemó, pero también alimentó mi rabia. Era eso lo que me esperaba. Un destino como el de mi madre, profanada por los hombres que deberían protegerla. Decidí que necesitaba pruebas contra Julio. Compré una grabadora pequeña con el dinero que me dio Aroa, un aparato barato que escondí en mi bolso. Mi plan era arriesgado: volver a la finca, enfrentarlo, grabar su confesión. Aroa intentó disuadirme, diciendo que era demasiado peligroso, pero la rabia era más fuerte que el miedo. Por Claudia. Lo haré, dije, con la voz temblando. Planeé regresar al amanecer, cuando Julio estaría solo en el campo.
Dejé a Claudia con Aroa, asegurándome de que estuviera a salvo, y tomé un autobús al pueblo. El camino era un borrón de olivos y tierra seca, pero mi corazón latía con una furia que me mantenía en pie. Llegué a la finca al amanecer, con el cuchillo y la grabadora como mis únicas armas. Julio estaba en el cobertizo, arreglando una cerca. Con esa arrogancia que lo definía, me acerqué, con el corazón en la garganta, y lo enfrenté. Admite lo que hiciste, Julio. Admite que me traicionaste, que planeabas lastimar a Claudia, dije. Encendiendo la grabadora en mi bolso, él se rió, con una crueldad que me erizó la piel. ¿Crees que puedes asustarme? Zorra, hice lo que quise contigo, y lo haré con la niña si quiero. Sus palabras eran la confesión que necesitaba, pero antes de que pudiera retroceder, me sujetó por el brazo, apretando hasta que dolió. No irás a ninguna parte, gruñó. Corrí con la grabadora en el bolso, mientras Julio me perseguía, gritando maldiciones. Logré esconderme detrás de un olivo, jadeando, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me delataría. Cuando el silencio volvió, regresé a la ciudad, temblando, con la confesión de Julio grabada. Le entregué la cinta a Ainhoa, quien la llevó a la policía, pero Julio no era estúpido. Sabía que lo había traicionado y desapareció antes de que lo arrestaran. La rabia me consumía, pero también me daba fuerza. Mientras abrazaba a Claudia, supe que la lucha no había terminado. Julio estaba allí fuera, y el recuerdo de mi madre, abusada por mis tíos, me advertía de un destino que no dejaría que se repitiera. Por mi hija, por la mujer que fui, juré que no me rendiría, aunque tuviera que derramar sangre para protegerla. El refugio en la casa de Aroa en Córdoba era un castillo de naipes, frágil y a punto de desmoronarse bajo el peso de mi miedo. A los 36 años, yo, Raquel, vivía con el eco de la voz de Julio resonando en mi cabeza, su confesión grabada: hice lo que quise contigo, y lo haré con la niña si quiero, como un cuchillo que no dejaba de cortar. Mi hija Claudia, de 12 años, dormía en un sofá-cama, aferrándose a su muñeca como si fuera su único escudo contra el mundo. La traición de Julio, con aquella mujer en el cobertizo, y su amenaza contra Claudia eran un veneno que corría por mis venas. Pero la rabia que ardía en mí era un incendio, alimentado por el recuerdo de mi madre, Amanda, abusada por mis tíos frente a mis ojos cuando era niña. Juré que no dejaría que Claudia sufriera el mismo destino, aunque tuviera que mancharme las manos con sangre para protegerla. La casa de Aroa, con su aroma a café y geranios, era un refugio temporal, pero no podía quedarme allí para siempre. Claudia apenas hablaba, sus ojos oscuros llenos de un miedo que me destrozaba. «Mamá, papá va a encontrarnos por Alar», preguntaba, con la voz temblando. La abrazaba, mintiéndole con un nudo en la garganta. «No, hija, estamos a salvo», pero no lo estábamos. Julio había desaparecido, pero sabía que no descansaría hasta encontrarnos. La grabación que le había entregado a Ainhoa, la abogada, era una prueba sólida, pero sin él no había arresto. Ainhoa me advirtió que sería difícil. Julio es conocido en el pueblo. Raquel, sin más pruebas,
Nadie te creerá, dijo, con una frustración que reflejaba la mía. La rabia me consumía, pero también me daba fuerza. No podía esperar a que la justicia actuara. Tenía que encontrarlo yo misma. Aroa me ayudó a encontrar trabajo en una lavandería en la ciudad, fregando sábanas hasta que mis manos sangraban. Era un trabajo agotador, pero me permitía mantener a Claudia, que empezó a ir a una escuela cercana, pero su silencio me rompía el corazón. No hablaba de lo que había pasado, pero sus pesadillas lo decían todo. Se despertaba gritando, llamándome, y yo la abrazaba, prometiéndole que nadie la lastimaría. Pero el miedo seguía allí, un veneno que se filtraba en cada momento de calma. Una noche, mientras cosía un vestido para Claudia, recibí una carta anónima. Sé dónde estás. Raquel, no puedes esconder a la niña para siempre. Era la letra de Julio, torcida y llena de odio. Mi sangre se heló. Corrí a revisar que Claudia estuviera a salvo, con el cuchillo en la mano, lista para defenderla. Decidí que necesitaba más pruebas. Con el dinero que ganaba en la lavandería, compré un teléfono desechable y una cámara pequeña, un aparato barato que escondí en mi bolso. Mi plan era arriesgado: volver a la finca, vigilar a Julio, grabar cualquier cosa que lo incriminara. Aroa intentó disuadirme, diciendo que era demasiado peligroso, pero la rabia era más fuerte que el miedo. Por Claudia, lo haré, dije, con la voz temblando. Planeé regresar al amanecer. Cuando Julio estuviera en el campo, dejé a Claudia con Aroa, asegurándome de que estuviera a salvo, y tomé un autobús al pueblo. El camino era un borrón de olivos y tierra seca, pero mi corazón latía con una furia que me mantenía en pie. Llegué a la finca al amanecer, con el cuchillo y la cámara como mis únicas armas. Julio estaba en el cobertizo, arreglando una cerca, con esa arrogancia que lo definía. Me escondí entre los olivos, con la cámara grabando, observando cada movimiento suyo, pero entonces vi algo que me heló la sangre. Mi tío Loren, uno de los hombres que había abusado de mi madre años atrás, estaba con él. Reían, contando billetes, como si fueran socios en un negocio sucio. Mi mente se llenó de recuerdos. Mi madre, gritando en el patio, Lauren y los otros tíos sujetándola, profanándola mientras yo, una niña, miraba desde la ventana. La rabia explotó en mí como un incendio. No era solo Julio, era una red de hombres que destruían vidas. Y ahora Claudia estaba en peligro. Grabé todo: sus risas, sus palabras, los billetes pasando de mano en mano. Pero antes de que pudiera esconderme mejor, Julio me vio. Raquel, había, rugió, corriendo hacia mí. Corrí, con la cámara en el bolso, mientras él me perseguía, gritando maldiciones. Logré esconderme detrás de un olivo, jadeando, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me delataría. Cuando el silencio volvió, regresé a la ciudad, temblando, con la grabación intacta. Le entregué la cinta a Ainhoa, quien la revisó con el ceño fruncido. Esto es grande, Raquel. Tu tío está involucrado en algo más que traición. Parece una red de tráfico, dijo. Mi estómago se revolvió. No era solo un esposo traidor, era parte de un mundo oscuro
que había destruido a mi madre y ahora amenazaba a mi hija. Esa noche, mientras abrazaba a Claudia, supe que la lucha no había terminado. Julio y Lauren estaban allí fuera, y la red en la que estaban metidos era un monstruo con tentáculos que se extendían por toda Córdoba. La rabia que ardía en mí exigía sangre, pero mi amor por Claudia era mi guía. Juré que la protegería, aunque tuviera que enfrentarme a un mundo entero de demonios, mientras la ciudad dormía con el cuchillo a mi lado. Planeé mi próximo movimiento, sabiendo que cada paso me acercaba a la justicia, pero también al abismo, por mi hija, por la mujer que fui. No me rendiría, aunque el precio fuera mancharme las manos con sangre. El refugio en la casa de Aroa en Córdoba era un frágil capullo que apenas contenía el torbellino de mi miedo y mi rabia. A los 36 años, yo, Raquel, vivía con el peso de la grabación que había obtenido en la finca, donde Julio y mi tío Loren contaban billetes, riendo como si fueran dueños del mundo. La imagen de mi madre, Amanda, abusada por mis tíos años atrás, y la certeza de que esa misma red de depravación ahora amenazaba a mi hija Claudia, de 12 años, eran un veneno que corría por mis venas. Cada noche, mientras la abrazaba, con el cuchillo bajo la almohada, sentía el incendio de mi rabia exigiendo sangre, pero mi amor por Claudia, con sus ojos oscuros llenos de un terror que no podía borrar, era mi única guía, y juré que la protegería, aunque tuviera que enfrentarme a un infierno entero de demonios. La casa de Aroa, con su aroma a café y geranios, era un refugio temporal, pero no podía quedarme allí para siempre. Claudia apenas hablaba, aferrándose a su muñeca como si fuera su único escudo contra el mundo. Sus pesadillas eran un grito constante, despertándola en la noche, llamándome con lágrimas en los ojos. «Mamá, papá va a hacerme daño. ¿Distariarte?», preguntaba, con la voz temblando. La abrazaba, mintiéndole con un nudo en la garganta. «No, hija, no dejaré que te toque», pero el miedo era un veneno que se filtraba en cada momento de calma. La grabación que le había entregado a Ainhoa, la abogada, era una prueba sólida, pero Julio y Lauren habían desaparecido, y la policía no podía rastrearlos. «Son como fantasmas». «Raquel», dijo Ainhoa, con una frustración que reflejaba la mía, «necesitamos más pruebas para desmantelar esta red». El trabajo en la lavandería era un suplicio. Fregaba sábanas hasta que mis manos sangraban, pero el dinero apenas alcanzaba para mantener a Claudia, que iba a una escuela cercana. Cada día, al recogerla, buscaba en su rostro alguna señal de esperanza, pero solo veía miedo. Intenté protegerla, mantenerla cerca, pero el trauma de lo que había visto Julio con esa mujer, sus amenazas, la había marcado. Una noche, mientras cosía un vestido para ella, recibí una carta anónima. «Sé dónde estás. Raquel, la niña no estará a salvo para siempre». Era la letra de Julio, torcida y llena de odio. Mi sangre se heló. Corrí a revisar que Claudia estuviera a salvo, con el cuchillo en la mano, lista para defenderla. Aroa me ayudó a contactar a un detective privado, Raúl, un hombre de rostro curtido que trabajaba con mujeres víctimas de violencia. Le conté todo,
la traición de Julio, las amenazas contra Claudia, la red de abuso que había destruido a mi madre y ahora me perseguía. Escuchó la grabación, frunciendo el ceño. Esto es más grande de lo que pensábamos. Raquel, tu tío Loren no es solo un abusador, está metido en una red de tráfico de mujeres y niñas. Mi estómago se revolvió. No era solo Julio, era una red de hombres que profanaban vidas, y Claudia estaba en peligro. Raúl sugirió vigilar a Lauren, descubrir sus conexiones. Es arriesgado, pero podría darnos pruebas. Dijo, la rabia era más fuerte que el miedo. Por Claudia. Estaba dispuesta a todo. Con el dinero que ahorré, compré una cámara más pequeña, un aparato que podía esconder en mi ropa. Mi plan era arriesgado, volver a la finca, vigilar a Lauren, grabar cualquier cosa que lo incriminara. Aroa intentó disuadirme, diciendo que era demasiado peligroso, pero la rabia era un incendio que no se apagaba. Por Claudia, lo haré, dije, con la voz temblando. Planeé regresar al amanecer. Cuando Lauren solía reunirse con sus socios, dejé a Claudia con Aroa, asegurándome de que estuviera a salvo, y tomé un autobús al pueblo. El camino era un borrón de olivos y tierra seca, pero mi corazón latía con una furia que me mantenía en pie. Llegué a la finca al amanecer, con el cuchillo y la cámara como mis únicas armas. Me escondí entre los olivos, con la cámara grabando, observando el cobertizo donde Lauren y otros hombres se reunían, pero lo que vi me heló la sangre. No solo estaba Loren, sino también mi tío Miguel, otro de los hombres que había abusado de mi madre años atrás. Reían, contando billetes, mientras una joven, apenas mayor que Claudia, estaba atada en un rincón, con los ojos llenos de terror. Mi mente se llenó de recuerdos, mi madre gritando en el patio, Loren y Miguel sujetándola, profanándola frente a mis ojos. La rabia explotó en mí como un incendio. No era solo mi madre, era yo, era Claudia, eran todas las mujeres que estos monstruos destruían. Grabé todo, sus risas, sus palabras, la joven temblando en el suelo. Pero antes de que pudiera esconderme mejor, Lauren me vio. Raquel, Histermasco, rugió, corriendo hacia mí. Corrí, con la cámara en el bolso, mientras él me perseguía, gritando maldiciones. Logré esconderme detrás de un olivo, jadeando, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me delataría. Cuando el silencio volvió, regresé a la ciudad, temblando, con la grabación intacta. Le entregué la cinta a Raúl, quien la revisó con el ceño fruncido. Esto es suficiente para arrestarlos. Raquel, pero hay más. Esta red va más allá de Lauren y Miguel. Hay alguien más grande detrás. Mi estómago se revolvió. No era solo una traición familiar. Era un imperio de depravación que amenazaba con tragarnos. Esa noche, mientras abrazaba a Claudia, supe que la lucha no había terminado. Lauren y Miguel estaban allí fuera, y la red en la que estaban metidos era un monstruo con tentáculos que se extendían por toda Córdoba. La rabia que ardía en mí exigía sangre, pero mi amor por Claudia era mi guía. Juré que la protegería, aunque tuviera que enfrentarme a un mundo entero de demonios. Mientras la ciudad dormía, con el cuchillo a mi lado, planeé mi próximo movimiento.
sabiendo que cada paso me acercaba a la justicia, pero también al abismo. Por mi hija, por la mujer que fui, no me rendiría, aunque el precio fuera mancharme las manos con sangre. El aire en la casa de Aroa en Córdoba era espeso, cargado de un miedo que se filtraba en cada rincón como un veneno. A los 37 años, yo, Raquel, vivía con el peso de la grabación que había obtenido en la finca, donde mi tío Lauren y mi tío Miguel, los mismos que habían abusado de mi madre años atrás, traficaban con vidas humanas. La imagen de la joven atada en el cobertizo, con los ojos llenos de terror, se repetía en mi mente como un cuchillo que no dejaba de cortar. Mi hija Claudia, de 12 años, dormía en un sofá-cama, aferrándose a su muñeca como si fuera su único escudo contra el mundo. La rabia que ardía en mi pecho era un incendio, alimentado por la traición de Julio, mi esposo, y por el horror de saber que la misma red de depravación que había destruido a mi madre ahora amenazaba a mi hija. Juré protegerla, aunque tuviera que mancharme las manos con sangre. La casa de Aroa, con su aroma a café y geranios, era un refugio temporal, pero no podía quedarme allí para siempre. Claudia apenas hablaba, sus ojos oscuros llenos de un miedo que me destrozaba. «Mamá, ellos van a encontrarnos. ¿Y es de la Coradómora Cariga?», preguntaba, con la voz temblando. La abrazaba, mintiéndole con un nudo en la garganta. «No, hija, no dejaré que te toquen». Pero el miedo era un veneno que se filtraba en cada momento de calma. La grabación que le había entregado a Raúl, el detective, era una prueba sólida, pero Lauren y Miguel habían desaparecido. Al igual que Julio, son como fantasmas. «Raquel», dijo Raúl, con una frustración que reflejaba la mía, «la red es más grande de lo que pensábamos. Necesitamos encontrar al jefe, alguien que mueve los hilos desde las sombras». El trabajo en la lavandería era un suplicio. Fregaba sábanas hasta que mis manos sangraban, pero el dinero apenas alcanzaba para mantener a Claudia, que iba a una escuela cercana. Cada día, al recogerla, buscaba en su rostro alguna señal de esperanza, pero solo veía miedo. Intenté protegerla, mantenerla cerca, pero el trauma de lo que había visto Julio con esa mujer, las amenazas, la red de abuso, la había marcado. Una noche, mientras cosía un vestido para ella, recibí una carta anónima. «Sé dónde está la niña. Raquel, no puedes esconderla para siempre». Era una letra desconocida, pero supe que venía de la red. Mi sangre se heló. Corrí a revisar que Claudia estuviera a salvo, con el cuchillo en la mano, lista para defenderla. Raúl me ayudó a reforzar la seguridad de la casa de Aroa, pero también me advirtió: «No puedes seguir corriendo, Raquel, tienes que enfrentarlos, pero con inteligencia». Me sugirió usar la grabación para atraer al jefe de la red, un hombre al que llamaban el Aitor. «Es arriesgado, pero podría funcionar», dijo. La rabia era más fuerte que el miedo. Por Claudia. Estaba dispuesta a todo. Planeamos un encuentro en un bar de mala muerte en las afueras de Córdoba, un lugar donde los hombres de El Aitor se reunían. Le envié un mensaje anónimo desde un teléfono desechable. «Tengo pruebas contra Lauren y Miguel. Reúnete conmigo, o las entregaré a la policía». La noche del encuentro, dejé a Claudia con Aroa, asegurándome de que estuviera a salvo.
Raúl me acompañó, escondido en las sombras. Con la policía en alerta, el bar era un antro de humo y cerveza rancia, con mesas rotas y hombres que me miraban como si fuera una presa. Me senté en una esquina, con la grabadora en el bolso y el cuchillo escondido en mi cintura. Cuando el Aitor entró, supe que era él, un hombre delgado, con el cabello gris y una mirada que cortaba como un cuchillo. «Tú eres la que tiene las grabaciones». «¿Preso qué?», gruñó, sentándose frente a mí. «Dámelas, o te corto en pedazos». Mi mano temblaba, pero mantuve la calma. «Admite que estás detrás de Loren y Miguel, que traficas con mujeres y niñas». Él se rió, un sonido que era puro veneno. «Eres valiente, pero estúpida. Niñas como la tuya valen mucho. Raquel, lástima que seas tan entrometida». Sus palabras eran la confesión que necesitaba, pero antes de que pudiera reaccionar, dos hombres se levantaron de una mesa cercana, con pistolas en la mano. «Se acabó el juego, zorra», dijo uno de ellos. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que me delataría. Pero entonces las luces de la policía iluminaron el bar y los disparos resonaron como truenos. Raúl irrumpió, gritando órdenes, mientras yo me arrojaba al suelo con el cuchillo en la mano. El Aitor intentó correr, pero un disparo lo alcanzó en el pecho y cayó. Con la sangre manchando el suelo, sus hombres fueron reducidos y la policía los esposó, mientras yo temblaba con la grabadora intacta en mi bolso. Regresé a la casa de Aroa, exhausta, con la confesión de el Aitor como una nueva arma. Raúl me abrazó, prometiendo que ahora tenían suficiente para desmantelar la red, pero la victoria era agridulce. Julio, Loren y Miguel seguían prófugos, y el trauma que habían dejado en Claudia y en mí no desaparecería. Mientras abrazaba a mi hija, supe que la lucha no había terminado. La rabia que ardía en mí era un incendio que exigía más. Pero mi amor por Claudia era mi guía. Juré que la protegería, aunque tuviera que enfrentarme a un mundo entero de demonios. El eco de los disparos en aquel bar de Córdoba seguía resonando en mi cabeza como un tambor de guerra, un recordatorio de que el Aitor, el cerebro detrás de la red de depravación, había caído, pero a un costo que me pesaba en el alma. A los 38 años, yo, Raquel, vivía en la casa de Aroa con mi hija Claudia, de 13 años, cuya mirada silenciosa era un puñal que me atravesaba cada día. Las grabaciones de Julio, Lauren, Miguel y el Aitor eran armas que habían desmantelado una red de tráfico y abuso, pero mi madre, Amanda, seguía libre, una sombra traidora que se negaba a responder por su complicidad. Cada noche, mientras abrazaba a Claudia, con el cuchillo bajo la almohada, sentía la rabia arder en mi pecho, un fuego que exigía sangre, pero el amor por mi hija, con sus ojos oscuros, llenos de un dolor que no podía borrar, era mi única guía, y juré que la protegería, aunque tuviera que enfrentarme al infierno entero. La casa de Aroa, con su aroma a café y geranios, era un refugio temporal, pero no podía quedarme allí para siempre. Claudia apenas hablaba, aferrándose a su muñeca, como si fuera su único escudo contra el mundo. Sus pesadillas eran un grito constante,
despertándola en la noche, llamándome con lágrimas en los ojos. Mamá, ellos van a hacerme daño. ¿Serataros por sillar muy harto? Preguntaba, con la voz temblando. La abrazaba, mintiéndole con un nudo en la garganta. No, hija, no dejaré que te toquen. Pero el miedo era un veneno que se filtraba en cada momento de calma. La grabación de El Aitor, donde admitía traficar con mujeres y niñas, era una prueba sólida, pero Julio, Lauren y Miguel seguían prófugos, y la policía no podía rastrearlos. Son como sombras. Raquel, dijo Raúl, el detective, con una frustración que reflejaba la mía, la red es más grande de lo que pensábamos. Necesitamos encontrar al jefe supremo. El trabajo en la lavandería era un suplicio. Fregaba sábanas hasta que mis manos sangraban, pero el dinero apenas alcanzaba para mantener a Claudia, que iba a una escuela cercana. Cada día, al recogerla, buscaba en su rostro alguna señal de esperanza, pero solo veía miedo. Intenté protegerla, mantenerla cerca, pero el trauma de lo que había visto Julio con esa mujer, las amenazas, la red de abuso, la había marcado. Una noche, mientras cosía un vestido para ella, recibí una carta anónima. Sé dónde está la niña. Raquel, no puedes esconderla para siempre. Era una letra desconocida, pero supe que venía de la red. Mi sangre se heló. Corrí a revisar que Claudia estuviera a salvo, con el cuchillo en la mano, lista para defenderla. Raúl me ayudó a reforzar la seguridad de la casa de Aroa, pero también me advirtió: no puedes seguir corriendo. Raquel, tienes que enfrentarlos, pero con inteligencia. Me sugirió usar las grabaciones para atraer al jefe supremo de la red, un hombre al que llamaban el Lobo. Es arriesgado, pero podría funcionar, dijo. La rabia era más fuerte que el miedo. Por Claudia. Estaba dispuesta a todo. Planeamos un encuentro en un almacén abandonado en las afueras de Córdoba, un lugar donde los hombres de El Lobo se reunían. Le envié un mensaje anónimo desde un teléfono desechable. Tengo pruebas contra el Aitor. Reúnete conmigo o las entregaré a la policía. La noche del encuentro, dejé a Claudia con Aroa, asegurándome de que estuviera a salvo. Raúl me acompañó, escondido en las sombras, con la policía en alerta. El almacén era un esqueleto de metal oxidado, con un olor a gasolina y podredumbre que impregnaba el aire. Me senté en una silla rota, con la grabadora en el bolso y el cuchillo escondido en mi cintura. Cuando el Lobo entró, supe que era él, un hombre corpulento, con una cicatriz en la mejilla y una mirada que cortaba como un cuchillo. ¿Tú eres la que tiene las grabaciones? Star, gruñó, sentándose frente a mí. Dámelas, o te corto en pedazos. Mi mano temblaba, pero mantuve la calma. Admite que estás detrás de El Aitor, que traficas con mujeres y niñas. Él se rió, un sonido que era puro veneno. Eres valiente, pero estúpida. Niñas como la tuya valen mucho. Raquel, lástima que seas tan entrometida. Sus palabras eran la confesión que necesitaba, pero antes de que pudiera reaccionar, dos hombres se levantaron de una esquina, con pistolas en la mano. Se acabó el juego. Zorra, dijo uno de ellos. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que me delataría. Pero entonces
Las luces de la policía iluminaron el almacén y los disparos resonaron como truenos. Raúl irrumpió, gritando órdenes, mientras yo me arrojaba al suelo con el cuchillo en la mano. El lobo intentó correr, pero un disparo lo alcanzó en el pecho y cayó, con la sangre manchando el suelo. Sus hombres fueron reducidos y la policía los esposó. Mientras yo temblaba, con la grabadora intacta en mi bolso, regresé a la casa de Aroa, exhausta, con la confesión de El Lobo como una nueva arma. Raúl me abrazó, prometiendo que ahora tenían suficiente para desmantelar la red. Pero la victoria era agridulce. Julio, Loren y Miguel seguían prófugos, y la amenaza contra Claudia no desaparecía. Mientras abrazaba a mi hija, supe que la lucha no había terminado. La rabia que ardía en mí era un incendio que exigía más. Pero mi amor por Claudia era mi guía. Juré que la protegería, aunque tuviera que enfrentarme a un mundo entero de demonios. El eco de los disparos en aquel almacén de Córdoba seguía resonando en mi cabeza como un tambor de guerra, un recordatorio de que el lobo, el cerebro detrás de la red de depravación, había caído, pero a un costo que me pesaba en el alma. A los 39 años, yo, Raquel, vivía en la casa de Aroa con mi hija Claudia, de 13 años, cuya mirada silenciosa era un puñal que me atravesaba cada día. Las grabaciones de Julio, Lauren, Miguel, el Aitor y el Lobo eran armas que habían desmantelado una red de tráfico y abuso, pero mi madre, Amanda, seguía libre, una sombra traidora que se negaba a responder por su complicidad. Cada noche, mientras abrazaba a Claudia, con el cuchillo bajo la almohada, sentía la rabia arder en mi pecho, un fuego que exigía sangre. Pero el amor por mi hija, con sus ojos oscuros llenos de un dolor que no podía borrar, era mi única guía, y juré que la protegería, aunque tuviera que enfrentarme al infierno entero. La casa de Aroa, con su aroma a café y geranios, era un refugio temporal, pero no podía quedarme allí para siempre. Claudia apenas hablaba, aferrándose a su muñeca como si fuera su único escudo contra el mundo. Sus pesadillas eran un grito constante, despertándola en la noche, llamándome con lágrimas en los ojos. «Mamá, ¿ellos van a hacerme daño? ¿Ese parto velaproso?», preguntaba, con la voz temblando. La abrazaba, mintiéndole con un nudo en la garganta. «No, hija, no dejaré que te toquen». Pero el miedo era un veneno que se filtraba en cada momento de calma. Las grabaciones que le había entregado a Raúl, el detective, eran pruebas sólidas, pero Julio, Lauren y Miguel seguían prófugos, y la policía no podía rastrearlos. «Son como sombras, Raquel», dijo Raúl, con una frustración que reflejaba la mía. «La red es más grande de lo que pensábamos. Necesitamos encontrar al jefe supremo». El trabajo en la lavandería era un suplicio. Fregaba sábanas hasta que mis manos sangraban, pero el dinero apenas alcanzaba para mantener a Claudia, que iba a una escuela cercana. Cada día, al recogerla, buscaba en su rostro alguna señal de esperanza, pero solo veía miedo. Intenté protegerla, mantenerla a ser, pero el trauma de lo que había visto Julio con esa mujer, las amenazas, la red de abuso la había marcado. Una noche, mientras cosía un vestido para ella,
recibí una carta anónima. Sé dónde está la niña, Raquel. No puedes esconderla para siempre. Era una letra desconocida, pero supe que venía de la red. Mi sangre se heló. Corrí a revisar que Claudia estuviera a salvo, con el cuchillo en la mano, lista para defenderla. Raúl me ayudó a reforzar la seguridad de la casa de Aroa, pero también me advirtió: no puedes seguir corriendo, Raquel. Tienes que enfrentarlos, pero con inteligencia. Me sugirió usar las grabaciones para atraer al jefe supremo de la red, un hombre al que llamaban el Águila. Es arriesgado, pero podría funcionar, dijo. La rabia era más fuerte que el miedo. Por Claudia estaba dispuesta a todo. Planeamos un encuentro en un bar de mala muerte en las afueras de Córdoba, un lugar donde los hombres de El Águila se reunían. Le envié un mensaje anónimo desde un teléfono desechable. Tengo pruebas contra el lobo. Reúnete conmigo o las entregaré a la policía. La noche del encuentro, dejé a Claudia con Aroa, asegurándome de que estuviera a salvo. Raúl me acompañó, escondido en las sombras, con la policía en alerta. El bar era un antro de humo y cerveza rancia, con mesas rotas y hombres que me miraban como si fuera una presa. Me senté en una esquina, con la grabadora en el bolso y el cuchillo escondido en mi cintura. Cuando el Águila entró, supe que era él, un hombre delgado, con el cabello gris y una mirada que cortaba como un cuchillo. Tú eres la que tiene las grabaciones. La heredero y la verás, gruñó, sentándose frente a mí. Dámelas, o te corto en pedazos. Mi mano temblaba, pero mantuve la calma. Admite que estás detrás del lobo, que traficas con mujeres y niñas. Él se rió, un sonido que era puro veneno. Eres valiente, pero estúpida. Niñas como la tuya valen mucho, Raquel. Lástima que seas tan entrometida. Sus palabras eran la confesión que necesitaba, pero antes de que pudiera reaccionar, dos hombres se levantaron de una mesa cercana. Con pistolas en la mano, se acabó el juego. Zorra, dijo uno de ellos. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que me delataría. Pero entonces, las luces de la policía iluminaron el bar y los disparos resonaron como truenos. Raúl irrumpió, gritando órdenes, mientras yo me arrojaba al suelo, con el cuchillo en la mano. El Águila intentó correr, pero un disparo lo alcanzó en el pecho y cayó, con la sangre manchando el suelo. Sus hombres fueron reducidos y la policía los esposó, mientras yo temblaba, con la grabadora intacta en mi bolso. Regresé a la casa de Aroa, exhausta, con la confesión de El Águila como una nueva arma. Raúl me abrazó, prometiendo que ahora tenían suficiente para desmantelar la red. Pero la victoria era agridulce. Julio, Lauren y Miguel seguían prófugos, y la amenaza contra Claudia no desaparecía. Mientras abrazaba a mi hija, supe que la lucha no había terminado. La rabia que ardía en mí era un incendio que exigía más, pero mi amor por Claudia era mi guía. Juré que la protegería, aunque tuviera que enfrentarme a un mundo entero de demonios. Mientras la ciudad dormía, con el cuchillo a mi lado, planeé mi próximo movimiento, sabiendo que cada paso me acercaba a la justicia, pero también al abismo. Por mi hija, por la mujer que fui, no me rendiría. Aunque el precio fuera mancharme las manos con sangre,
El eco de los disparos en aquel antro de Córdoba resonaba en mi cabeza como un grito de guerra, un recordatorio de que el águila, el titiritero, detrás de la red de depravación, había caído, pero a un costo que me desgarraba el alma. A los 40 años, yo, Raquel, vivía en la casa de Aroa con mi hija Claudia, de 14 años, cuya mirada silenciosa era un puñal que me atravesaba cada día. Las grabaciones de Julio, Lauren, Miguel, el Aitor y el Águila eran armas que habían desmantelado una red de tráfico y abuso, pero mi madre, Amanda, seguía libre, una sombra traidora cuya complicidad me quemaba como veneno. Cada noche, mientras abrazaba a Claudia, con el cuchillo bajo la almohada, sentía la rabia arder en mi pecho, un fuego que exigía sangre, pero el amor por mi hija, con sus ojos oscuros, llenos de un dolor que no podía borrar, era mi única guía, y juré que la protegería, aunque tuviera que enfrentarme al infierno entero. La casa de Aroa, con su aroma a café y geranios, era un refugio temporal, pero no podía quedarme allí para siempre. Claudia apenas hablaba, aferrándose a su muñeca como si fuera su único escudo contra el mundo. Sus pesadillas eran un grito constante, despertándola en la noche, llamándome con lágrimas en los ojos. Mamá, ellos van a hacerme daño. ¿No será que tortale? Preguntaba, con la voz temblando. La abrazaba, mintiéndole con un nudo en la garganta. No, hija, no dejaré que te toquen. Pero el miedo era un veneno que se filtraba en cada momento de calma. Las grabaciones que le había entregado a Raúl, el detective, eran pruebas sólidas, pero Julio, Lauren y Miguel seguían prófugos, y la policía no podía rastrearlos. Son como sombras. Raquel, dijo Raúl, con una frustración que reflejaba la mía, la red está rota, pero hay rumores de un último jefe, alguien que mueve los hilos desde las sombras. El trabajo en la lavandería era un suplicio. Fregaba sábanas hasta que mis manos sangraban, pero el dinero apenas alcanzaba para mantener a Claudia, que iba a una escuela cercana. Cada día, al recogerla, buscaba en su rostro alguna señal de esperanza, pero solo veía miedo. Intenté protegerla, mantenerla cerca, pero el trauma de lo que había visto Julio con esa mujer, las amenazas, la red de abuso, la había marcado. Una noche, mientras cosía un vestido para ella, recibí una carta anónima. Sé dónde está la niña. Raquel, no puedes esconderla para siempre. Era una letra desconocida, pero supe que venía de la red. Mi sangre se heló. Corrí a revisar que Claudia estuviera a salvo, con el cuchillo en la mano, lista para defenderla. Raúl me ayudó a reforzar la seguridad de la casa de Aroa, pero también me advirtió: no puedes seguir corriendo. Raquel, tienes que enfrentarlos, pero con inteligencia. Me sugirió usar las grabaciones para atraer al último jefe de la red, un hombre al que llamaban el Halcón. Es arriesgado, pero podría funcionar, dijo. La rabia era más fuerte que el miedo. Por Claudia, estaba dispuesta a todo. Planeamos un encuentro en un almacén abandonado en las afueras de Córdoba, un lugar donde los hombres de El Halcón se reunían. Le envié un mensaje anónimo desde un teléfono desechable.
tengo pruebas contra el águila. Reúnete conmigo o las entregaré a la policía. La noche del encuentro, dejé a Claudia con Aroa, asegurándome de que estuviera a salvo. Raúl me acompañó, escondido en las sombras. Con la policía en alerta, el almacén era un esqueleto de metal oxidado, con un olor a gasolina y podredumbre que impregnaba el aire. Me senté en una silla rota, con la grabadora en el bolso y el cuchillo escondido en mi cintura. Cuando el halcón entró, supe que era él, un hombre delgado, con el cabello gris y una mirada que cortaba como un cuchillo. Tú eres la que tiene las grabaciones. Mero Uriarta Partara, gruñó, sentándose frente a mí. Dámelas o te corto en pedazos. Mi mano temblaba, pero mantuve la calma. Admite que estás detrás de el águila, que traficas con mujeres y niñas. Él se rió, un sonido que era puro veneno. Eres valiente, pero estúpida. Niñas como la tuya valen mucho. Raquel, lástima que seas tan entrometida. Sus palabras eran la confesión que necesitaba, pero antes de que pudiera reaccionar, dos hombres se levantaron de una esquina, con pistolas en la mano. Se acabó el juego. Zorra, dijo uno de ellos. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que me delataría. Pero entonces las luces de la policía iluminaron el almacén y los disparos resonaron como truenos. Raúl irrumpió, gritando órdenes, mientras yo me arrojaba al suelo con el cuchillo en la mano. El halcón intentó correr, pero un disparo lo alcanzó en el pecho y cayó, con la sangre manchando el suelo. Sus hombres fueron reducidos y la policía los esposó, mientras yo temblaba, con la grabadora intacta en mi bolso. Regresé a la casa de Aroa, exhausta, con la confesión de El Halcón como una nueva arma. Raúl me abrazó, prometiendo que ahora tenían suficiente para desmantelar la red, pero la victoria era agridulce. Julio, Lauren y Miguel seguían prófugos, y la amenaza contra Claudia no desaparecía. Mientras abrazaba a mi hija, supe que la lucha no había terminado. La rabia que ardía en mí era un incendio que exigía más, pero mi amor por Claudia era mi guía. Juré que la protegería, aunque tuviera que enfrentarme a un mundo entero de demonios. Mientras la ciudad dormía, con el cuchillo a mi lado, planeé mi próximo movimiento, sabiendo que cada paso me acercaba a la justicia, pero también al abismo. Por mi hija, por la mujer que fui, no me rendiría, aunque el precio fuera mancharme las manos con sangre. El cementerio de la Almudena se alzaba bajo un cielo plomizo, con el viento susurrando entre los cipreses como un lamento que resonaba con las heridas de mi alma. A los 62 años, yo, Raquel, caminaba junto a mi hija Claudia, ahora una mujer de 38 años, con una fuerza en los ojos que reflejaba la resiliencia que ambas habíamos forjado. Llevábamos un ramo de claveles rojos, un símbolo de la sangre que había marcado nuestro pasado y de la vida que habíamos reclamado a pesar de todo. Habíamos venido a visitar una tumba simbólica, una lápida sin nombre que simplemente decía: por las que fueron silenciadas y resistieron. Era un homenaje a nosotras, a mi madre Amanda, a las mujeres que, como yo, habían enfrentado la traición y el horror, y a las que aún buscaban su voz. El sol apenas se filtraba entre las nubes, pero su luz tenue parecía bendecir nuestro camino, un recordatorio de que,
Aunque las cicatrices nunca desaparecen, la fuerza para seguir adelante es más grande. La caída de Julio, Lauren, Miguel, el Aitor, el Águila y el Halcón había sido un terremoto que sacudió mi vida. Tras el enfrentamiento en el almacén, la confesión de El Halcón, grabada y entregada a la policía, fue la última pieza que Raúl y Ainhoa necesitaban para desmantelar la red de tráfico y abuso. Julio y Lauren fueron capturados en un pueblo cercano, escondidos como ratas, y enfrentaron cadenas perpetuas por abuso, tráfico de personas y asociación delictiva. Miguel murió en un enfrentamiento con la policía, su cuerpo acribillado en un callejón oscuro. Amanda, mi madre, fue arrestada por complicidad. Su fachada de mujer respetable destrozada. La prensa cubrió el caso como un escándalo, hablando de una red de depravación en Córdoba, y las voces de otras víctimas surgieron, rompiendo el silencio que las había oprimido. Pero la justicia, aunque necesaria, no borraba el dolor. Cada noche, cuando abrazaba a Claudia, sentía el peso de lo que había visto, de las amenazas de su padre, de la traición de su abuela. Claudia creció fuerte, transformando su dolor en propósito. Se convirtió en psicóloga, trabajando con mujeres y niñas víctimas de abuso, ayudándolas a sanar las heridas que ella misma conocía tan bien. Cada vez que la veía en su consulta, con su voz firme y su mirada llena de compasión, sentía un orgullo que aliviaba mi dolor. Pero las pesadillas no desaparecieron del todo. Todavía despertaba algunas noches, con el eco de las risas de Julio y los gritos de mi madre en mi cabeza, y corrí a revisar que Claudia estuviera a salvo, aunque ya no fuera una niña. Aroa, mi amiga y refugio en aquellos años oscuros, se convirtió en una hermana para toda la vida, y sus palabras, no eres lo que te hicieron, Raquel, resonaban en mí como un mantra, dándome fuerza para seguir adelante. Con el tiempo, me convertí en una especie de consejera, como Aroa, ayudando a mujeres que cargaban heridas como las mías. Junto con Claudia, organizamos talleres en Córdoba, charlas discretas en cafés, donde enseñábamos a las mujeres a reclamar su voz, su cuerpo, su vida. No era fácil. Algunas noches, al escuchar los relatos de otras mujeres, sentía que mi propio dolor se reabría, pero también encontraba fuerza en sus historias, en la certeza de que no estábamos solas. Ainhoa y Raúl se convirtieron en mi familia, un círculo de apoyo que me ayudó a reconstruirme, pero el verdadero cambio vino de Claudia. Ella me enseñó que el amor podía sanar, que mi lucha no había sido en vano. Cada vez que la veía sonreír, sentía que había ganado, que le había robado poder a los monstruos que intentaron destruirnos. Mientras colocaba los claveles sobre la lápida, Claudia me tomó de la mano. Mamá, hiciste justicia, no solo por nosotras, sino por todas las que vinieron antes, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Asentí, con lágrimas corriendo por mi rostro. No fue solo por nosotras, hija, fue por la mujer que fui, por mi madre, por las que nunca pudieron hablar. Recordé las noches en que sostuve el cuchillo, imaginando la sangre de Julio, Lauren y Miguel, y cómo, al final, elegí un camino diferente, la verdad, la justicia, la sanación. No fue fácil. Hubo días,
en que la rabia me consumía, en que quería quemar el mundo que me había traicionado. Pero cada vez que miraba a Claudia, cada vez que ayudaba a una mujer a levantarse, sentía que estaba ganando, que estaba reconstruyendo lo que intentaron arrancarme. El cementerio estaba silencioso, pero no era un silencio opresivo, sino uno que hablaba de paz, de lucha ganada. Me arrodillé frente a la lápida, tocando la piedra fría con dedos temblorosos. Lo logré, susurré, como si la niña que fui y mi madre pudieran oírme. No me rendí. Claudia se arrodilló a mi lado, y juntas dejamos que las lágrimas cayeran, no de dolor, sino de liberación. Los claveles, rojos como la sangre que había marcado mi vida, eran también un símbolo de mi resistencia, de mi capacidad de florecer a pesar de todo. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo de un rojo intenso, sentí que mi pasado, aunque nunca desaparecería, ya no me definía. Era Raquel, madre, sobreviviente, guerrera. Antes de irnos, Claudia sacó una carta que había escrito, un homenaje a todas las mujeres que habían pasado por lo que nosotras vivimos. La leyó en voz baja, con una voz que temblaba pero no se quebraba, por las que fueron traicionadas, por las que lucharon, por las que aún buscan su voz. No están solas. Dobló la carta y la colocó bajo los claveles, junto a una vela que encendimos juntas. La llama parpadeaba en la brisa, pero no se apagaba, como mi propia fuerza. Mientras caminábamos hacia la salida del cementerio, con el brazo de Claudia enlazado al mío, sentí una paz que nunca creí posible. La justicia había llegado, no solo en los tribunales, sino en mi corazón, en la vida que había construido, en las mujeres que había ayudado a sanar. Córdoba se extendía ante nosotras, con sus luces parpadeando en la distancia. Ya no era la ciudad que me había acogido como una fugitiva, sino un lugar donde había encontrado mi voz, mi fuerza, mi propósito. Mamá, estoy orgullosa de ti, dijo Claudia, apretando mi mano. Sonreí, con el corazón lleno. Y yo de ti, hija, siempre. Mientras dejábamos el cementerio atrás, supe que mi historia no era solo de traición, sino de supervivencia, o de un fuego que había quemado todo lo que intentaron hacerme y que ahora iluminaba el camino para otras. Por mí, por Claudia, por mi madre, por todas las que vinieron antes y las que vendrán después. Seguiría luchando, con la cabeza alta y el alma libre. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros. Que Dios los acompañe.